El próximo 14 de marzo, a partir de las 6:30, y en el Salón de Actos de la Casa del Aire, llega Araal Jesús Cintora y con su libro debajo del brazo. No quieren que lo sepas. Hoy nos acompaña en este espacio de Magazine. Muchísimas gracias por atendernos, Jesús, y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, encantado de saludarte y nada, un placer. Sí, bueno, además es hacer un acto para hablar de un libro, pero para hablar también de lo que ocurre detrás de los medios de comunicación, que también hay mucha gente muy mosqueada con eso. Pero nada, Oh, encantado de sí. saludarte. Sí, y tanto con los medios de comunicación en los que indefectiblemente estamos pendientes o estamos todos los días intentando enterarnos un poco de lo que pasa, y también creo, Jesús, no sé si te da la sensación de que hay un momento de hartazgo de decir, es que me cuentan una cosa que no es lo que a mí me interesa, tengo que esforzarme mucho por encontrar la información, eh, no el punto de vista que quiero, sino la información precisa y exacta ir a la fuente. Tengo que esforzarme mucho por encontrar la fuente de aquello que quiero saber y entender, y nos movemos en un mare magnum de informaciones que algunas veces son contradictorias y nos perdemos un poco, ¿no? Ahí hay intenciones Sí, por detrás para perdernos un poco los sí, a ver, ciudadanos de bueno, a pie, ¿no? sí, al final es verdad que en el periodismo o en los medios de comunicación pues suele haber como en botica de todo, ¿no? Como en Mm, tantos sectores. Sí que es cierto que al final mi voluntad de ir a Araal y mis deseos también de hacer esta gira que estoy haciendo por un mm, montón de lugares de España, pues también es moverme y escuchar e intentar aprender de todas las localidades, ¿no? Para mí estar en Araal, porque Cintora, pero ¿cómo vas a Araal, no? Me preguntaban esta semana, gente sobre todo que conozco por la zona de Andalucía. Digo, para empezar, yo muy agradecido a que en la biblioteca y el ayuntamiento mm, pues me hayan llamado para ir, y segundo porque mira, me brinda la oportunidad de conocer una localidad que no conozco y me está viniendo muy bien. Yo creo que el periodista tiene que estar a pie de calle e intentar escuchar lo que opina la ciudadanía en general, intentar aprender. A mí me viene muy bien. Hay gente que parece que levita cuando se dedica al periodismo y no tiene, o a la política, etcétera, y no mm, tienen contacto cercano con la ciudadanía. A mí me parece maravilloso. Y luego ya en lo que ocurre mm, en los medios es que está muy ligado con eso. Hay que saber escuchar cuáles son las inquietudes de la gente para mm. acercarse a esos problemas y luego darles voz en los medios de comunicación, y además hacerlo con un lenguaje sencillo, transparente y con voluntad de que se entienda, que no todo el mundo lo hace. Por eso para mí es un placer estar en Araal el próximo día 14, el Mm. martes. Sí, en realidad esa gira que te lleva por distintos lugares de España descubre que no todo es Barcelona y Madrid, que es que los medios nacionales, aquí parece, yo algunas veces me pongo y digo, pero es que en Soria hay pueblos, en Teruel hay 2 o 3 municipios que merecen aparecer en algún momento en alguna noticia más allá de porque haya un drama y un suceso. No ocurre nada Tal en cual, España. tal cual. Sí, Mm, además mira, pues yo por circunstancias laborales pues vivo en Madrid, pero es verdad que yo procedo de un pueblecito ahí del Moncayo, mm, y al final yo sí que tengo clarísimo que este país, entre las cosas maravillosas que tiene, que también hay unos cuantos sinvergüenzas que lo estropean, pero sí. entre las cosas maravillosas que tiene es la pluralidad, ¿no? A mí me emociona y me parece maravilloso pues la cultura y las formas de ser de los andaluces o de los vascos o de los catalanes o de los castellanos o de, en fin, donde sea, ¿no? Mm. Además, este año con esta gira, con motivo de No quieren que lo sepas, del libro, menos en Melilla, he estado ya en todas las comunidades autónomas y en todas las ciudades autónomas, porque también he estado en Ceuta, Mm. y además en algunas como Andalucía, ya en varias localidades, y para mí es un placer. Y por supuesto que pasan cosas. Si estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, la situación que está viendo la gente de la subida de las hipotecas, de Mm. la cesta de la compra, de los recibos, lo caro que se ha puesto muchas cosas y tal, pues lo sufren igual los de Araal que los de Madrid o Barcelona, por supuesto que sí. Y Mm. hay inquietudes que afectan a localidades como Araal, igual que afectan, por supuesto, a los madrileños, ¿no? Como digo yo, al final todos vamos al baño, ¿no? Sí. Esa es la realidad, todos tenemos que ir al baño. Pues ese es el tema, por decirlo de una forma elegante, ¿no? Pero es Todos así, la realidad es que todos somos, yo creo, al final miembros de un mismo barco, y conviene. A mí me encanta ir a Araal porque Mm, para mí también es una propuesta para conocer la mm. localidad y escuchar a sus gentes, ¿no? Sí, en este evento que tienes preparado para el día 14 de marzo, pues podríamos hablar de presentación de libro y también de formar un espacio de debate, ¿no? De escuchar también el pulso de la gente, ¿no? Sí, me gusta, a ver, el acto al final yo presento No quieren que lo sepas, que es un libro que va muy Mm, bien, que va por la sexta edición, mm, porque cuenta cosas que no nos suelen contar o que no nos han contado, pero también es un acto abierto a preguntas del público para que la gente pues, se plantea sus dudas
en torno a lo que ocurre en la actualidad, en torno a lo que pasa con los medios de comunicación, periodistas a los que se nos aparta, otros que siguen estando ahí a pesar de que mienten de forma permanente, lo que ocurre también cuando se nota quién paga la tinta en los medios, realidades que nos ocultan, otras que claramente con intereses propagandísticos están todo el día en los medios o con una gran presencia. Y luego también el reparto del poder en este país, ¿no? Estamos en un tiempo muy peculiar en el cual hay, mira tú, la banca, las constructoras, las cadenas de Mm. supermercados, los fondos que están participando en la sanidad privada, etcétera, están ganando cada vez más dinero. Y luego estamos viendo deterioros que la gente conoce perfectamente en Andalucía, en Aral, pues Mm. el deterioro de la sanidad pública, ¿verdad? O la Mm. subida de los precios, que son justo en sectores además donde hay intereses que se están enriqueciendo. Este tipo de cosas hay que abordarlas y sobre todo preguntarse por qué, ¿no? Mm. Y Jesús, quizá en este día a día que llevamos, pues vertiginoso, cada uno con sus historias, porque verá, también en los pueblos la gente se levanta temprano para trabajar, no solo en la gran ciudad en la que te llevas 2 horas de camino, que aquí hay gente que también se pasa 2 horas de trayecto para llegar al trabajo, llegas a casa, pues tienes que hacer la compra, tienes que gestionar un poco la vida familiar y demás, tu día a día. Te queda muy poco tiempo para querer buscar información. A lo mejor lo que quieres es descansar en la mente de tu día a día, de vorágine y demás. Ahí hay cierto descreimiento ya, de cierta hartazgo de la sociedad. Lo notas que quieren seguir informados, pero ven como hay muchas trabas y realmente eso planteo. Ujú. Hay personas que están manejándolo todo para que estemos ya hartos de todo lo que ocurre por ahí y estemos menos informados. Tiene que Ujú. estar esa actitud Ujú. activa por parte del ciudadano que ya por sí viene bien saturado. Ujú. A ver, no me extraña que haya gente que esté aborrecida de medios Mm. de comunicación porque hay en los medios a veces gente que directamente miente por intereses determinados de los de arriba, Mm. fundamentalmente, y ocurre no pocas veces, ¿no? Mm. También te diré que estar despistados o pasar de lo que ocurre es precisamente lo que quieren Claro. aquellos que manejan y aquellos que quieren seguir haciendo de su capa un sallo, ¿no? Ujú. Los que tienen la sartén por el mango pues lógicamente lo que quieren es que la gente esté despistada y esté a otra cosa mientras ellos siguen cocinando a su gusto, ¿no? Mientras la gente se fríe en la sartén, ¿no? No tengas la mínima duda. Y yo creo que al final es oportuno saber lo que está ocurriendo, sobre todo para saber si nos están robando quién y si hay determinadas cosas que deben ser mejoradas para intentar plantarse o para exigir. Porque si Mm. nos acomodamos y pasamos de todo, pues evidentemente no creo que eso sea bueno. Nunca pienso yo que se han cambiado las cosas sentado en el sofá. Mm. Y este país históricamente ha tenido que ir conquistando poquito a poco, entre otras cosas, como dices tú, partiéndose el lomo, ¿no? Madrugando, Sí. para ir cambiando algunas cosas, ¿no? Te aseguro yo que si nos acomodamos y si somos sumisos y pasamos de todo, pues aquellos que se están enriqueciendo o aquellos que están abusando de su poder, pues evidentemente les viene muchísimo mejor, ¿no? Mm. Y luego con los medios de comunicación, mira, yo que he sufrido que me apartaran y además, curiosamente, en 2 etapas de gobierno diferentes, pero con programas de televisión que iban muy bien. Yo Mm. sí creo firmemente y por eso me dedico a esto, porque creo firmemente en que la gente tiene que conocer. Al final la Mm. información es un servicio público, la información es poder. Con Mm. información tomamos decisiones cada día. Sí. Creo firmemente en eso. Y quien más que menos puede tener contacto con los medios a pesar de que dedique sus horas a trabajar. Hay Mm. medios como la radio, que ahora mismo estamos hablando a través de la Mm. emisora, Sí. que se pueden oír en el coche, en un tractor, en el centro de trabajo, Mm. en casa, mientras haces las labores del hogar, te lo puedes descargar luego cuando estés relajado. En fin, con los medios, si hay interés, Mm. siempre puede haber un rato, ¿no? Esa es la realidad, con las redes sociales también Mm. etcétera, etcétera. Yo creo firmemente en esto y por eso lo defiendo y por eso, a pesar de las puñaladas que llevo, sigo adelante y por eso esta gira en la que, ya te digo, me dicen, Cintora, pero ¿te vas a estar Aral? Pues sí, a estar Aral, Sí. encantadísimo. Hasta Aral Claro que sí, ahí. y muchos Y mucho otros más allá. puntos, claro. Claro, ahí Aral, hay. además, me parece la zona, es una zona preciosa que reconozco que no conozco. No conozco Aral, no Mm. conozco Morón, Marchena, y me encantará conocerlo, la verdad, estar ahí el día 14. Ujú. Pues por El aquí martes ya, ¿no? el martes ya, Ujú. martes día 14, recordamos que es a partir de las 6:30 en el Salón de Actos de la Casa del Aire y en un evento en el que viene pues a hablarse del libro, obviamente. A lo de hablar de mi libro, eso sí que es una frase que te quedará para el periodismo, lo de venga a hablar de mi libro, que nos ubica esa frase de Paco Umbral, viene a hablar de su libro,
no quieren que lo sepas, pero también de un poco de la función que cumplen los medios de comunicación en la política, la economía y cómo nos llega también al ciudadano de a pie que tiene, como decía, a día de hoy muchas opciones de informarse, no solo la televisión, que sería como el gran medio ahí, también está la radio, a través de las redes sociales buscar otras voces y en algunos aspectos aparentemente minoritarios también buscar el hueco de, pues no sé, me voy a temas de enfermedades, de divulgación, de conocer algún aspecto de la sociedad que quizá no te toca de primeras, pero que sí, y tampoco tiene hueco en los grandes medios que miran la audiencia, miran la hora, miran el minuto, miran lo que se dice y cómo lo dice. Y también a través de redes sociales tenemos la oportunidad de abrir también nuestro horizonte. No sé si ahí se tiene en Sí. cuenta como debería en los medios de comunicación, que los intereses de la gente no es solo lo que te pongan como, y esto ya va un apunte personal, que no entiendo cómo todas las mañanas tenemos que hablar durante toda la mañana sobre si ley de sí es sí, si no ley, si la cambiamos o no la cambiamos. ¿De verdad hace falta estar todas las mañanas con el mismo tema? ¿Qué más cosas están pasando? Nos pasa un poco, nos Sí, saturamos de bueno. algunos temas, ¿no? Al final es verdad que los medios de comunicación, por una parte, hay determinados Mm, intereses editoriales pues de que se hable más de unos temas que de otros, sin duda que puede haberlos, pero también es cierto que vamos hacia modelos más a la carta, ¿no? La gente efectivamente con las redes sociales puede acceder más a unos mm, contenidos que a otros, lo cual no quiere decir que haya porquería en mm, general, que puede haberla, tanto en las redes como en los medios tradicionales. De hecho, es un tema del que a mí me gusta hablar porque mm, las nuevas tecnologías han hecho que pues que efectivamente hubo un tiempo, y sobre todo los mayores del hogar lo recordarán, en el que la radio era el electrodoméstico fundamental para informarse en muchas casas. Luego llegó la sí. televisión. La televisión, digamos que le quitó ese protagonismo, pero bueno, ahí siguen conviviendo, ¿no? La radio y la tele. Pero es que ahora un teléfono móvil es un Mm, elemento para muchos ya central a la hora de informarse, ¿no? mm, Sobre todo los más jóvenes, ¿no? Y ahí hay de todo, hay información que llega que es valiosa, pero también llegan bulos vamos, mm, del tamaño de un mm. avión. Y mucha gente se está informando con esa mercancía averiada, ¿no? Y luego también es verdad que incluso hay cuestiones como el llamado algoritmo que hacen Mm, pues que te bombardeen con unos asuntos más que con otros, y ahí hay dinero. Detrás de los medios siempre hay, de los grandes medios de comunicación de masas, siempre hay intereses económicos, siempre, ya sea en forma de algoritmo, en forma de dar unos temas, ocultar otros. Ya no te digo nada la cantidad de dinero público que está yendo hacia medios de comunicación de manera no siempre transparente. Hay medios que mm, directamente se están manteniendo por el dinero que viene de instituciones públicas y no siempre de forma transparente y mm, equitativa, otras veces sí. mm. Y hay una serie de aspectos que sí que nos Sí. llevan a preguntarnos quién paga la tinta, y de por sí no es malo quien pague la tinta. Lo malo es cuando esos medios, pues en vez de estar al servicio de la ciudadanía, están al servicio de intereses espúreos, ¿no? Entonces esto es lo que hay que contar. Yo creo que hay una parcela del periodismo que hay que defender desde la independencia, desde la ética y la deontología, y sobre todo del servicio público, porque está cada vez más amenazada, ¿no? Y de eso va, no quieren que lo sepas también, y de Mm. eso va buena parte de lo que vamos a hablar el martes en la Casa del Aire en Aral. Sí, unos intereses de que no quieren que sepamos, pero tenemos a nuestro alcance distintas herramientas para, oye, pues para decir, pues sí, me voy a enterar yo de cómo va el tema, como por ejemplo en Pero no es fácil este libro. tampoco, ¿eh? Es No muy te creas que es fácil, complicado, o sea que claro. Es que... sí, no es fácil porque evidentemente con lo que la gente tiene más contacto, mm, pues por ejemplo es con en algunas edades con la tele y en otros, o sea que buscar la información, por eso sí que es bueno dar una serie de pautas, creo yo, para, bueno, pienso yo, y siempre teniendo en cuenta que probablemente la mejor es la pluralidad, ¿no? Que la gente contraste, que intente ver de un sitio de allá, pero sí tener en cuenta que hay gente que está ahí, que tiene intereses determinados y es bueno detectarlos, ¿no? mm. Sí, también con la difusión de bulos, tal y como comentaba, hay veces que son muy burdos y son muy fáciles de identificar, pero también hay la formación digital. Yo recuerdo unos tiempos en los que decían, sí, sí, eso lo han dicho en la tele, y ahora es, sí, sí, yo lo he visto en Ujú. internet. Es como ya simplemente el medio te legitima la información de la que te están hablando. Para algunas Sí, 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 personas, sí, ¿eh? sí. En algún contexto determinado. Yo es que eso Sí, lo sí, escuché sí, en la sí. tele y eso, vamos, como dicen por aquí, eso es el evangelio. Eso está Sí, por eso las pautas son fundamentales para claro. intentar un poco adentrarse en todo este territorio, ¿no? Al final es verdad que hay gerifaltes muchas veces detrás de intereses de que se cuenten unas cosas o de que se oculten otras, ¿no? Vivimos en un país donde no nos olvidemos.
hay un ejemplo, yo creo que es muy claro, ¿no? Un ejemplo que puede Mm, bastar entre la diferencia entre lo que nos cuentan y lo que ocurre, porque no siempre lo que nos cuentan es lo que ocurre, ¿no? mm, Incluso no siempre nos cuentan todo aquello que está ocurriendo y se oculta, ¿no? Yo que sé, aquí por ejemplo Juan Carlos I durante muchos años era una persona ejemplar, era la institución que aparecía mejor valorada en las encuestas, mm, una familia modélica, etcétera. Mira tú luego lo que después se claro. destapó, ¿no? Y los medios trasladaban una cosa y luego era otra, ¿no? Mm, O sea que siempre hay que andar, bueno, pues pienso yo, ¿no? Atentos a lo que realmente ocurre, que no siempre es lo que nos cuentan por determinados intereses, ¿no? Te mm. pongo este ejemplo como te podría poner unos Sí. cuantos más que contaremos en la charla, ¿no? Ujú, Pero al final sí que es cierto que la información es poder. Es que luego además con la información la gente vota, la gente decide lo que hace, pues yo qué sé, con su dinero, dónde lo invierte, dónde lo gasta, lo que le viene en el futuro. La gente puede exigir más o menos. Estamos en un tiempo en el que yo echo bastante en falta cierta movilización cívica, pero sí que cierta movilización, o es cierto despertar ante determinados abusos, ¿no? mm, Que los está viendo y cada vez más, ¿no? Y allí estamos, además en un mm, periodo, añádele a esto el periodo de guerra, de mm, rearme de las potencias, mm. de una situación también pues derivada en la subida de los precios, etcétera. Es un momento delicado, ¿no? No creo que sea un momento para pasar de todo por la que se viene. Y ya no te digo nada, los Mm, más jóvenes, la que les viene encima con la precariedad, con el calentamiento del planeta, etcétera, etcétera. mm. Llevamos muchos años escuchando que viene una generación, la primera, que se recuerde mucho tiempo que vivirá peor que sus padres y ya lo estamos evidenciando. Esa Pues juventud que puede no sé. querer hacer una... y todo se esconde en la tostada de aguacate. Es que los jóvenes se piden la tostada de aguacate y claro, sí, Ay, no lo despilfarran el sé, dinero en el yo no. desayuno, claro, que Sí, yo no sí. sé lo que ocurrirá en el futuro, ojalá, ¿no? También es verdad que tienen cosas que están mejor que lo Mm, que vivieron otros, ¿no? mm, Sí es cierto que en muchos casos muchas familias están viviendo de la ayuda de los abuelos, claro. muchos, de la ayuda de la pensión, de la ayuda de los abuelos para cuidar a los chavales, del Mm, Tupperware que sale de la casa de los abuelos mm, o de los padres. Muchas familias están en esa situación, ¿eh? mm, Bueno, vamos a ver mm, hacia dónde vamos, ¿no? Todo esto en un país que hay que decirlo que tiene cuestiones maravillosas, ¿no? mm. Solamente en Andalucía sabemos perfectamente el patrimonio natural, cultural que hay, oye, cuando se puede, pues intentar vivir bien dentro de lo que hay, ¿no? Porque hay Mm, cosas maravillosas que hay que poner en valor, lo cual no quita para que haya que pasar absolutamente de todo, porque hay que estar alerta precisamente para no perder aquello que se tiene o que en muchos casos costó muchísimo conquistar, ¿no? mm, Sin sí, dejar de poner en valor lo que tenemos, que es mucho, sin mm. duda. Y en la sociedad actual en la que notamos también que los medios de comunicación, o al menos a mí me da la sensación de que los debates son cada vez menos eso, debates, me parece que son exposición de tus ideas que no van a cambiar, inmóviles. Y mira, precisamente lo comparto ahora con todos vosotros. Ahora el día 8, el día de la mujer, el 8 de marzo, pues se conmemoran los Marzo. colegios de distintas formas, ¿no? Y en infantil del cole de mi niño han trabajado sobre Clara Campoamor. Y me hablaba Ujú. de Clara Campoamor y que había visto un vídeo, que lo había encontrado y lo buscamos. Y aparecía en ese, bueno, si pones Clara Campoamor ahí en YouTube de los primeros que sale, hablaba de que Clara Campoamor exigía el voto para la mujer. Todos estaban en contra y con su argumento logró convencerlos. Y me vino un momento de flash a decir, es que eso hoy no sé si sería posible que alguien estuviera predispuesto a decir que no y que lo convenzas en un Congreso de los Diputados para que voten que sí. ¿Eso sería posible a día de Bueno, a hoy? ver, de lo que estás comentando hay varios aspectos. Uno es que evidentemente sí que estamos en una fase a veces de excesivo circo o teatralización en Mm, torno a los medios y en torno a la propia política. A veces sí que hay gente que parece que está, en vez de para gestionar un presupuesto y gestionar una administración, para llamar la atención y para estar y que se hable de ellos en los medios de comunicación cada día. Hay mucha gente de la que sabemos la patochada que dice desde la tribuna política, pero sabemos muy poco de lo que realmente gestiona. Y la política que cuesta un dinero, que nos cuesta un dinero, debe estar sí. fundamentalmente para gestionar un presupuesto, ¿no? Y si no, pues que se aparten y dejen a otros. Eso es así. Dicho esto, mira, también lo que dices es muy interesante poner en valor la importancia de la educación. La educación pública tanto les debemos a nuestras maestras y a Mm, nuestros maestros, y nos pueden trasladar realidades como esta que estabas tú comentando. mm, Hay que defender a capa y espada la inversión en educación. Yo creo que un país, casi más que sus dirigentes políticos, lo que puede cambiarlo a medio o largo plazo es una buena educación pública.
sin Mm. duda. Y aquí en España, Sí, por públicos son desgracia, todos los coles de no ha aquí de Aral. habido. Sí. Sí, por eso no ha habido, a ver, que yo no digo que no pueda haber privados, pero no todo el mundo se puede pagar el privado, Mm, sin duda. Entonces es fundamental el ascensor social, es la escuela, la enseñanza pública es fundamental, es vertebra un país y le puede hacer sin duda que mejore, sin duda. Además, en un tiempo en el que ya te digo, es lamentable darse cuenta como en este país durante muchos años no ha podido haber un pacto estable de educación mm, a largo plazo y se han ido cambiando modelos y demás. Y es un drama eso. También por determinados intereses, que los ha habido, hay intereses relacionados con la educación, sin duda, y con la privada, intereses como la Iglesia Católica, mm, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas se desearía que hubiera un pacto estable en la educación y la enseñanza pública es fundamental. Ya te digo que mm, te estoy hablando a medio y largo plazo, no te digo de hoy para mañana, pero sí que un país con una buena enseñanza pública potente con centros que no estén masificados, con centros que no abusen de los profesores precarios, potenciando todo eso, vamos, yo le debo infinitamente más a los maestros y maestras que tuve en la enseñanza pública que, en fin, a muchos que se llenan la boca de decir que han traído la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? O que han mejorado el país. Les debemos mucho. Y mm, eso tenemos que tenerlo en cuenta, la cultura, la educación, por eso animo a la gente a que lea mm. y a que anime a sus hijos y nietos a leer, porque es determinante. Ujú. Pues sí, esa formación también, ese futuro que esperamos que esté, pues poner el foco, ¿no? Un poco en que ellos que tengan ese interés en estar informados, en diseccionar qué es lo que puede ser verdad o lo que tiene tufo a bulo y que también se trabaja y muy bien desde los centros educativos para en esta sociedad dominada por la tecnología, pues que sepan buscar y discriminar información y también ahí pues toda la sociedad forma parte de ello, puede contribuir. Si quieren saber más sobre este libro, sobre lo que nos puede ofrecer Jesús Cintora, la cita, ya lo hemos dicho varias veces, el día 14 de marzo, martes, a partir de las 6:30, en la Casa del Aire, aquí en Aral. Y bueno, Jesús, te agradecemos mucho que nos dediques un ratito aquí a reflexionar, a votar algunas ideas de las que se pueden escuchar el próximo martes. Muchísimas gracias, Jesús. Nada, un placer para mí, además hacerlo en la cadena Dial, que yo hice, te contaba ayer por teléfono que hice mis Sí, cierto. pinitos yo también en la cadena Dial, porque cuando empecé, algunos hemos llegado a hacer tele y demás, pero porque previamente aprendimos en localidades Mm, pequeñas, por ejemplo, en mi caso fue en Soria, y de las primeras cosas que me encargaron hacer fue estar en la cadena Dial un mes para aprender a hacer el control técnico, ¿sabes? El mm, autocontrol, sí. que es una de esas veces que aprendes tú que una cosa es la teoría y otra es la práctica, porque la teoría parecía que estaba clara. Es verdad que yo en buena medida lo que he llegado a ser ha sido porque me han dado oportunidades de lanzarme ahí al ruedo y dejarme solo siendo muy jovencito y no siempre salió bien la jugada. Y aquel día, aquel día tuvo que entrar alguien a echar un cable porque la que estaba armando era buena, con los discos que no entraban y los que entraban Sí. cambiados y demás. Yo era un chaval muy jovencito porque empecé muy jovencito a hacer Mm, radio. Y ya te digo que aquel mes que estuve en la cadena Dial lo recuerdo mm, con muchísimo cariño porque aprendí mucho de la técnica y para claro. soltarme y demás cuando era becario y me remonta a esos tiempos en los cuales todos, bueno, no todos, que algunos han llegado a cargos políticos, igual no han dirigido ni una comunidad de vecinos, que Mm, digo yo, ¿no? Pero también. algunos hemos tenido que trabajar mucho en la radio local, etcétera, etcétera, y una de las aventuras que tuve fue la de la cadena Dial y por eso le guardo muchísimo cariño. Me hablabas de disco verde, disco blanco, lo comentaba con mi compañero, que ya Sí, también lo vivió, mi compañero técnico que también lo vivió y me decía, ay, sí, sí, que aquellos tiempos. ¿Qué pasa con aquellos tiempos? tal cual, Mm, tal cual, tal cual, tal cual. sí. Ahora que no nos oye nadie, yo, como era rockero y tal, a veces ponía cosas que no estaban ni en el disco rojo ni en el negro, me lo saltaba y ponía, a veces, Creo que no y ha era sido el verano, único que ha agosto, hecho yo creo eso. que no. Sí, ¿no? En fin, pero bueno, en Pues, fin, la vida. sí. Pues Jesús Cintora, muchísimas gracias por atendernos, por acompañarnos y lo dicho, la cita el día 14 de marzo en el Salón de Actos de la Casa del Aire. Muchísimas gracias, un abrazo y Sí, ahí bienvenido. estaremos el martes estáis todas invitadas, invitados, la entrada es libre y habrá Mm, pues ahí ocasión, por supuesto, para preguntar y para hacer fotos, para comprar el libro allí y todo y lo que la gente quiera y yo encantadísimo. Ujú, pues Nos muchísimas vemos gracias, allí en Jesús. Aral, ¿vale? Gracias, Besos, besos, besos. gracias, muchísimas gracias.